Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Ya nos estamos conectando, ya estamos ahí, tuvimos un pequeño reconexión ahí. A esta hora internet está un poquito saturada, así que hay pequeños cortes, porque está todo el mundo transmitiendo. Es el horario central de hacer streaming, las 7, las 8 de la noche, así que por eso hay quizás alguna dificultad en la transmisión. Así que bueno, ya nos estamos conectando, ya somos unos 7, así que vamos a esperar un poquito, así que vamos a orar mientras van llegando otros hermanos, que no es que un relleno, sino que es importante que oremos. Vamos a unirnos a todos los hermanos que estaban orando ayer, hoy, bueno, por toda la iglesia, por toda la renovación en toda Latinoamérica. Así que los invito a que hagamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos en esta noche que derrames abundantemente tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente, sobre nuestro entendimiento, que nos dé sobre todo mucha paz en el alma, en el corazón, más allá de las circunstancias, que nos des alegría, que nos des paz y gozo, Señor, y derrámate sobre toda la renovación carismática en Argentina, en toda América y en todo el mundo. Te pedimos, Señor, para que tengas misericordia de esta obra tuya, de este mover tuyo, y sigas levantando en todos los lugares personas dispuestas a amarte, a servirte, a seguirte y a darte de su tiempo para poder transmitir esta vivencia del poder del Espíritu Santo que llena los corazones, que cambia las vidas, que es Dios mismo que se viene a dar y a hacernos vivir el Evangelio, hacernos vivir la palabra de Dios. Y realmente qué necesario que es el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Recordaba, ¿no?, cuando tuve mi encuentro fuerte con el Señor, mi efusión en el Espíritu, dos cosas que surgieron inmediatamente. Una fue el canto, la adoración, y la otra fue el empezar a entender y como que estaba viva la palabra de Dios. Yo la leía y como que había estado escrita para siempre, para mí, y nunca la había entendido y la podía empezar a entender en ese momento. Y eso realmente fue muy, muy iluminador y cambió para siempre mi corazón y mi vida. Y la palabra de Dios desde ese momento nunca se perdió su brillo, a pesar de las pruebas. Esa fuerza de Dios en su palabra siempre vuelve una y otra vez. Así que qué bueno que lo podamos estar compartiendo esta noche. Esta noche somos poquitos, somos 8, pero somos los buenos, somos los que estamos perseverando en el libro de Tobías. Así que algunos se van conectando, ahí vienen algunos más. Buenas noches, hasta Oscar, está Viviana, que estuvieron saludando, otros que no los saludaron. Sé que se van conectando, a ver quiénes están. Priscila, Carlos Milcay, Estela Maris Luque, Nora Lastra. Bueno, nos seguimos conectando y ya comenzamos. Ya pasaron unos 6 minutos de las 7, así que vaya cayendo, lo va llegando. Igual lo puede atrasar el video si quiere para ver lo que ya hablamos antes, o lo puede ver después si se pierde alguna parte. Así que bueno, vamos a continuar entonces con este estudio bíblico del libro de Tobías. Este libro que, como ya les decía las otras veces, es un libro que
no lo van a encontrar en las Biblias evangélicas, por ejemplo. Este es uno de los libros que no está, porque es un libro deuterocanónico. No lo voy a volver a explicar, está en la explicación en el primer video, si quieren saber más de qué se trata, pero lo importante es saber que es un libro que tenemos los católicos desde el año 360 en el canon como palabra de Dios, y que está lleno de riquezas, está lleno de esperanza, está lleno de vida, y nos va a hablar esta noche como nos vino hablando todos estos días. Así que vamos ya derecho al texto para no perder más tiempo. Este libro que estamos viendo como con enfoque en sanación y liberación de la familia, ya estamos en el capítulo 5, el camino hacia la bendición. Le titulé este capítulo. No, del capítulo 5 no, del 6. Estoy con delay yo. Perdónenme. Con el 5 terminamos la vez pasada. Esto pasa por hacer las cosas en vivo, ¿no? Uno se equivoca. Ahí vamos a llegar al capítulo 6. Ahora sí, Jesús es el camino de la sanación y la liberación. Pasa que estuve hoy con tanto trabajo que ya de mi cabeza a esta hora funcionan las neuronas de emergencia. Sepan disculpar. Bueno, capítulo 6. Jesús el camino hacia la sanación y liberación. Este capítulo ustedes van a ver, es increíble la cantidad de asociaciones, de alegorías, de significaciones que hace el libro proféticamente sobre Jesús, ¿no? Esto es lo que hacían los padres de la iglesia, leían el Antiguo Testamento y veían a Jesús en todas partes, ¿no? Esto es una forma muy antigua de estudiar la Biblia, que bueno, a veces los biblistas modernos, los teólogos tienen hoy cosas más científicas, qué sé yo, y cayó como hasta en un cierto desprecio esta forma de estudiar y leer la palabra, pero sabemos que tiene una riqueza realmente inmensa escrutar la palabra de Dios de este modo, ¿no? Así que lo vamos a hacer a continuar como lo hemos venido haciendo. Dice, hoy estoy un poco chicato, así que me voy a poner los anteojos porque estuve leyendo mucho en la computadora y no veo bien. Dice que comienza diciendo el capítulo, con el fin del capítulo 5, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Tobit y Tobías ahí lo manda a buscar ese dinero que estaba en otra ciudad, que tenía depositado, y los caminos parece que eran medio peligrosos, y la mujer se pone triste, se pone a llorar, se pone muy angustiada porque ya vamos a perder a nuestro único hijo, mejor perder el dinero que arriesgarnos. Y Tobit le da palabras de consuelo, de fe, le dice eso no va a pasar, va a regresar bien, vos quédate tranquila. Y termina entonces este capítulo con algo muy interesante, dice, y ella dejó de llorar. Y ella dejó de llorar, ¿no? Qué hermoso. Ahora vamos a caer en esto a ver qué quiere decir. Y bueno, y es un camino que empieza a recorrer, o sea, va desde la ciudad donde estaba, tiene que hacer un camino para ir a buscar ese dinero. En ese camino él va a encontrar la felicidad, va a ayudar a liberar a otra persona y va a volver con la sanación de su padre. Esto nos quiere decir y nos significa que la sanación y la liberación son un camino que hay que recorrer. La sanación y liberación, a veces tenemos la idea, muchas veces las personas en la renovación, que es como algo mágico. Y no es algo mágico. La sanación y la liberación no es algo instantáneo. Alguna vez hay alguna sanación así muy rápida de alguna cosa, pero normalmente es un camino que uno tiene que recorrer, que caminar.
precisamente, que ir de un lugar al otro, que tiene un itinerario. Y ese itinerario comienza, ¿no?, con la esperanza. La esperanza es el principio del camino para sanarnos y para liberarnos. Esta mujer, cuando el marido le da esperanza, le dice, no, mira, esto no va a pasar, no llores, no pienses así, ella dejó de llorar, ¿no? Y ustedes saben que el original de este libro, a pesar de ser antiguo, está en griego, porque es de los menos antiguos, es de los más cercanos a Jesús, y el original, que estaba en lengua semítica, se perdió, así que los originales más antiguos que tenemos son en griego, y ahí usa una palabra para hablar cuando dice que ella dejó de llorar, una palabra en griego, sigao, que quiere decir hizo silencio. O sea, dejó de llorar, pero en el griego dice hizo silencio, no solo dice que paró de llorar, hizo silencio. Es decir, la esperanza hace que podamos hacer un silencio interior. Una de las peores cosas cuando tenemos una tormenta en el interior del corazón, ¿no? Entonces, la esperanza es un camino, es el puntapié inicial de toda sanación. Yo empiezo un camino de sanación porque tengo la esperanza de que algo bueno va a venir. Tengo la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Tengo la esperanza de que Dios va a hacer algo y me va a cambiar, va a intervenir, va a cambiar mi corazón, va a obrar en las circunstancias. Fundamental entonces, hermano, hermana, para que comiences tu camino de sanación, comenzar con la esperanza. Partió el muchacho, dice, en compañía del ángel. Partió el muchacho en compañía del ángel. Segundo, que es fundamental entonces para este camino de sanación y liberación, es la confianza en la providencia divina. Ese ángel es el signo, es el símbolo de la providencia de Dios. Dios en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras pandemias, en medio de nuestras faltas de trabajo, de nuestras angustias interiores, de nuestros miedos. Él tiene una manera providente de hacer que las cosas cambien. Y entonces, esas dos cosas, la esperanza, entonces la esperanza en su providencia, es fundamental para nosotros cristianos católicos, la comprensión y la vivencia de la espiritualidad, de la confianza en la providencia divina. Para crecer espiritualmente, para sanarse, para caminar en la santidad, es fundamental crecer en la confianza en la providencia, ¿no? Es un camino excelente para que cada uno de nosotros se sane del miedo, se sane de las cosas que lo frenan, que lo paran, y pueda entonces continuar un camino de sanación y de liberación. En ese camino tenemos que ser conscientes que nos acompañan ciertas cosas. Dice que el perro lo seguía. El perro, para los judíos, es un animal que representa siempre algo temeroso, algo que da miedo, algo furibundo, algo... y piensan en un perro rabioso, por así decirlo, no en el perrito, la mascotita como la pensamos hoy. Acuérdense que en aquella época, bueno, habría algún perro domesticado, pero había perros salvajes y el perro que no estaba dentro de la casa, o sea, no era el perrito que teníamos en el departamento. El perro significaba ese perro que te muestra los dientes, ¿no?, que te amenaza. Así que ese perro nos significa a nosotros que en el camino que comenzamos somos conscientes de que nos acompañan los miedos, los pecados, los terrores, lo que no nos gusta aún de nosotros mismos. Ese perro también es que tenemos que aceptar cosas que hay adentro nuestro que no nos gustan y que tienen que cambiar, que no está todo bien, que no está todo bien hasta a nuestro alrededor, que no está todo bien en nuestra familia. Y lo digo porque a veces hay personas que dan la sensación de que ya está todo sanado, de que está todo perfecto, y de que ellos ya no tienen más nada que... Yo ya hice 5 retiros de sanación interior con María Elena Curuchetti, con no sé quién más,
y pareciera que ya no hay manera de que nada, no hay conciencia precisamente de lo oscuro, de lo pesado, de lo débil que somos. Y cuando a veces después vienen las circunstancias difíciles, tomamos conciencia, porque saltan todos esos miedos, salta todo lo que está por ahí dando vueltas, ¿no? Y yendo de camino, dice, aconteció que una noche acamparon junto al río Tigris. Hay que estar dispuesto a enfrentar nuestras oscuridades. Una noche, en el camino hay noches. Cuando caminamos en nuestro camino de sanación y de liberación, que es a lo que Dios nos llama y es la única manera de ser verdaderamente felices, y no es fácil afrontar un camino para sanarnos y liberarnos. A veces vamos rengueando, ¿no? El Señor nos dice, dejen de renguear y caminen con las dos piernas, pero no es fácil de enfrentar, porque hay noche, y en la noche reina el desconcierto, reina el no saber para dónde ir, el miedo a ser atacado por una fiera, ¿no? En la noche se separa la marcha, pero inclusive también en la noche los antiguos se encontraron la esperanza de que las estrellas les marcaban hacia dónde caminar, les daban una orientación, ¿no? En esos desiertos donde no hay caminos, tenían las estrellas para guiarse, ¿sí? En el mar mismo también. Así que fíjense que aún en tu peor noche de acampe, de este camino, tenés también la posibilidad de dejar, Dios te da luces para guiarte, aún en medio de la oscuridad. Y hay que estar dispuesto a enfrentar nuestras oscuridades, porque la oscuridad de la noche representa nuestras oscuridades. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Quizás a ustedes no les pasaba, a mí sí, que teníamos que cruzar de noche, ir al baño, cruzar un pasillo largo. Yo tenía un pasillo largo a la noche en mi casa, no había nadie ahí, pero lo cruzaba corriendo. ¿Por qué? Porque esa oscuridad nos representa el miedo del hombre ancestral de ser atacado, ¿no? Y también nuestros propios oscuridades y miedos interiores. Y acampan junto al río Tigris. El río, entonces, también en el camino hay que dejar que el Espíritu Santo, el río, ustedes saben que el río, el agua, representa el obrar, ¿no?, de Dios en su espíritu. Y justamente tampoco los nombres en la Biblia nunca están de casualidad. Tigris quiere decir río afilado, puntiagudo. Así que ese trabajo en las oscuridades, el Espíritu Santo, ustedes se acuerdan que Jesús dijo que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que discierne y que corta hasta las coyunturas, ¿no? De dos filos quiere decir tiene filo arriba y abajo, ¿no? Esas espadas que cortan cuando entra y cortan cuando sale. O sea que es doloroso dejar que Dios trabaje en nuestras oscuridades, reconocer nuestras debilidades. No es fácil, pero es un camino de salvación. Después dice en el versículo 3 que el muchacho bajó al río a lavarse los pies y saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Y este gritó, pero el ángel le dijo, agarra el pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a la tierra. Acá empieza a aparecer con gran fuerza la figura de Jesús, ¿no? La figura de Jesús que nos sana y nos libera aparece muy fuerte en estos versículos y lo vamos a ver. Lo primero que nos recuerda, ¿no?, al Evangelio, el muchacho bajó al río a lavarse los pies. ¿Se acuerdan Jesús en la última cena? En Juan 13:8. Jesús les lava los pies a los discípulos. La última cena, ustedes recuerden, que es la misa en versión de Juan. Juan no pone
la Eucaristía, el pan y el vino que pusieron los demás evangelistas. Juan pone el lavatorio de los pies. O sea que la misa, para Juan, es un servicio de lavarnos los pies que Jesús nos hace. Jesús nos lava. Y lavar los pies era el trabajo de los esclavos. Entonces quiere decir que Jesús se quedó en la Eucaristía, en nuestro servicio, para purificarnos, para lavarnos, para que pudiéramos caminar, sacarnos el polvo del camino, refrescarnos, darnos vida para poder seguir caminando. Ese lavarse los pies es por la suciedad del camino, la suciedad de la sanación y de la liberación que necesitamos lavarnos y poder seguir caminando. Y aparece alegóricamente en este texto. También el pez que aparece, ese pez que le quiere morder el pie, parece que no se lo quería lavar, sino se lo quería morder, aparece en esta escena, ¿no? Y a qué me quiero detener un minuto con este tema del pez de Jesús. Cuando uno va a Roma, a las catacumbas, o estudia lo que es la historia de la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, el símbolo más usado por todos los cristianos era un símbolo secreto. Ustedes se acuerdan que los cristianos eran perseguidos, entonces usaban un símbolo para saber en qué casa había un cristiano, dónde se iban a reunir, y ahí aparecían esos pececitos. Y por eso, y tiene un porqué también usaban esto del pez, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo importante es saber eso, que era un símbolo muy usado, y ahora vamos a ver por qué era este símbolo. Es un acrónico, es decir, cada letra de esta palabra, que es ictis o ictus, depende cómo se lo nombre, ictis o ictus, cada letra de la palabra pez, así se dice la palabra pez en griego, y cada letra de esa palabra es el inicio de esta frase. Jesús, la I, Christos, la X se escribe Cristo con X en griego, Deus, Dios, o Theos con la letra T en griego, Huius, que es la letra Y, Soter. Jesús, Christus, Theus, Huius, Soter, quiere decir Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Jesús Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Y también era un rebelarse contra el emperador, que él se hacía llamar Soter, se hacía llamar Hijo de Dios, se hacía llamar Ius Theos, Hijo de Dios, se hacía llamar a sí mismo el emperador, y ellos dicen no, el Hijo de Dios es Jesucristo, y usan este símbolo. Y justamente es este símbolo del agua, creo que es, si no recuerdo, hoy estuve buscándolo pero no lo pude encontrar, es San Agustín. San Agustín es uno de los que luchó para que este libro de Tobías entrara al canon de las Escrituras. A él le gustaba mucho y él hace esta interpretación, no se me ocurrió a mí, de Jesucristo. El pez que aparece acá es Jesús. Entonces realmente es una figura muy importante en nuestro camino de sanación y liberación. Ya lo sabemos todos, pero que esté escrito acá en el Antiguo Testamento simbolizado es muy importante. Y dice que, les decía recién, que el ángel le dice, agarra el pez, le gritó el ángel, y tenlo bien sujeto. Y el muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a la tierra. Agárrate a tu Salvador y no lo sueltes por nada. Si querés sanarte, agárrate a tu Salvador y no lo sueltes por nada. El camino de la sanación es agarrarse de Jesús. Como dice de otra manera, lo dice en la carta a los Hebreos,
Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Yo, parafraseándolo, te digo esta noche: fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma tu sanación y tu liberación. No quites la vista de Jesús. No hagas como Pedro, que en la mitad de su sanación del miedo de caminar sobre las aguas, dejó de mirar a Jesús, miró para abajo. Mirar para abajo es un símbolo de mirar hacia la tierra, mirar hacia nosotros mismos, hasta nuestras propias debilidades, nuestra basura, nuestros pecados. Si vos te mirás a vos mismo, centrás tu vida en lo que vos sos, en lo que vos tenés, en vos mismo, no te vas a sanar nunca y no te vas a liberar nunca. Nuestra liberación consiste entonces en mirar a ese Jesús. Como dirá también, que le gusta a mi esposa ese texto de mirar, que utiliza en el Antiguo Testamento Moisés en el desierto, que hizo una serpiente de bronce y todos levantaban la vista, la miraban y podían caminar y las serpientes no los picaban, que había una gran cantidad de serpientes por el desierto. Y el Nuevo Testamento hace mención en ese texto y dice que Jesús era esa serpiente, que cuando Jesús dice: cuando yo sea levantado a lo alto, atraeré todo hacia mí, atraeré la mirada hacia mí. Y si uno mira a Jesús en su cruz, en medio de nuestras cruces, atravesamos los caminos de sanación y de liberación. Me confundí de cambio de pantalla. Bueno, continuamos entonces con el versículo 5. Dice ahí que el ángel abrió el pez que había sacado del agua Tobías, y le sacó la hiel, el corazón y el hígado. Dijo: y guárdalos y tira los intestinos, porque la hiel, el corazón y el hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez, tomó la hiel, el corazón y el hígado, asó parte del pez y lo comió, y salando el resto lo guardó, ¿no? Y luego continuaron su camino los dos juntos hasta la tierra de Media, que era donde se dirigían en principio. Jesús es un alimento. Acá tenemos también significada la Eucaristía. Seguimos con el símbolo de los pies, el lavatorio de los pies, el versículo anterior. Ahora este versículo con este símbolo también de comer al pez y de sacar al pez del agua. Y esto también nos recuerda otro hecho que Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba el hecho de la providencia, de Jesús providente? ¿Se acuerdan cuando Jesús está con Pedro y le vienen a cobrar los impuestos y no tenían para pagar? Y eso parece que los podían llevar presos, que era algo grave si no tenían para pagar el impuesto. Y él le dice que tire el anzuelo, que saque un pez, tira el anzuelo, saca un pez y adentro del pez había una moneda, y con esa moneda paga el impuesto para él y para Pedro. Creo que era Pedro, si no me falla la memoria. Acá tenemos algo parecido, ¿no? Saca la moneda significa la gracia de Dios, el dinero significa que Dios pagó tu impuesto, es decir, pagó el precio de tu salvación, pagó el precio de tu sanación, pagó el precio de tu liberación. Y acá está significado que lo paga con su propio corazón, con sus propias entrañas, da su vida. Jesús, simbolizado en ese pez, da su vida para que nosotros lo podamos comer y para que nosotros nos podamos sanar. Qué hermosa la simbología. No voy a decir la palabra jugo hoy porque la dije mucho la vez pasada, pero esto es muy jugoso realmente, la simbología de este pez realmente, que es Jesús mismo, que se nos da. Jesús entonces es un alimento que trae sanación y liberación. La hiel es un líquido que produce, bueno, ahí yo puse el hígado, pero bueno, creo que no soy médico, pero es algo que está al lado del hígado, la vesícula. Yo, como no tengo más vesícula, entonces la produce el hígado. No, el hígado hace otras cosas para tratar de trabajar en lugar de la vesícula, pero no en el tema medicinal, sino el tema de lo que representa la hiel.
La hiel es algo muy amargo, por eso no se comía, se sacaba con cuidado del pez porque es algo amargo, feo. Y se usa, esa persona tiene hiel en el corazón. Cuando uno está amargado, cuando uno tiene un sentimiento de intensa pena o amargura, se usa la palabra hiel. Entonces Jesús viene a sanar. Él fue el que tragó ese trago amargo de la cruz. Y acuérdense que le ofrecen también, antes de la cruz, vino o mirra, no me acuerdo qué era, mezclado con hiel. ¿Para qué? Parece que era como un barbitúrico, algo para que sufriera menos. Y Jesús lo rechaza. No, él quiere... Jesús no se baja de la cruz. Él se entrega por nosotros, sufre por nosotros para que nosotros podamos ser sanados. Como dice el cántico de Isaías, por sus llagas, por sus golpes, nosotros fuimos curados y liberados. Él pagó, cargó sobre sí el castigo que merecíamos para traernos libertad y liberación. Qué hermoso, qué tremendo, hermano, saber que ese pez tiene esa hiel que nos sana, es un remedio útil. El corazón entrega a Jesús, que estuvimos ahora festejando en la iglesia el Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón lleno de amor de Jesús que Jesús entrega para que se nos haga un trasplante, se nos saque el corazón de piedra y nos venga un corazón de carne. La conversión es sanación, la liberación es sanación, es cambiar la dureza que tenemos por un corazón que ame. Las heridas no nos dejan amar, no nos dejan amar a la familia, no nos dejan amar entre padres e hijos, entre esposos. Produce cada vez más dolores y resquebrajamientos. Si uno se endurece, entonces contesta duramente, trata duramente, no resuelve las heridas, no se libera de las tentaciones, de las cosas que lo han llevado a vivir de esa manera, y entonces se produce un resquebrajamiento cada vez más grande en la familia. Entonces es necesario que Jesús, recibir ese corazón nuevo que Jesús nos quiere dar poco a poco, es un camino, no es de un día para el otro, para que vaya cambiando nuestro interior. También dice que lo asó y lo comió. Es el alimento, Jesús, que nos da fuerza para el camino. Toda la simbología de la Eucaristía, que es sanadora, que es liberadora y que nos da fuerza para el camino. Ese Jesús eucarístico que hoy lo estamos anhelando, no lo podemos tener, pero nos quedamos tranquilos porque sabemos que la providencia de Dios es muy grande y lo que Él no nos puede dar a través del sacramento lo está supliendo a través de la gracia de la manera que a Él le parece más conveniente. Sabemos que Jesús no nos va a dejar desamparados, sabemos que el maná no nos va a faltar, aunque no podamos ir a comulgar, no porque no querramos, sino porque no podemos. Sabemos que comulgamos espiritualmente y Jesús, sin lugar a dudas, suple nuestra necesidad de estar en comunión, comulgar con Él. Preguntó entonces el muchacho al ángel: hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? Le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y lo hace desaparecer para siempre. Esto representa ese corazón y ese hígado del pez, ese Jesús que dio su vida en la cruz, el sacrificio de Jesús que se renueva constantemente en la Eucaristía, que ha derrotado a los malos espíritus y los hace desaparecer. Es el olor a Cristo, es el olor del sacrificio de Cristo. Es cuando nosotros, por eso, cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Jesús, le adoramos el sacrificio de la cruz. Por eso los demonios no soportan el símbolo de la cruz, no soportan cuando nos persignamos, no soportan cuando adoramos a ese Jesús y le damos gracia y lo alabamos por el sacrificio de la cruz. Hay un olor, es el olor a Cristo, es el olor al sacrificio de Cristo. Y cuando ese olor, cuando ese sacrificio por el que el mal fue derrotado de una vez y para siempre y está condenado
a pasar una eternidad separado de Dios porque Él quiso y fue derrotado pensando que podía hacerse igual a Dios. Cada vez que Él recuerda eso y cada vez que recuerda que nosotros podemos ser salvados gratuitamente simplemente por creerlo, como el hombre en la cruz, porque hay gente cuando uno dice esto dice no, pero tiene que haber obras, claro, y el ladrón tuvo una obra. Cuando él se convierte en la cruz, evangeliza al de al lado, y le predica a Jesús, le dice, ¿cómo nosotros siendo malos no merecemos esto? Pero él no se lo merece, él es un hombre santo, porque el otro ladrón le increpaba a Jesús, le dice, no tenés temor de Dios ni siquiera en este momento. Tiene la obra de reconocer su pecado e invitar al otro a que se convierta. Miren qué obra fantástica, la mejor obra que podemos hacer. Hay gente cuando piensa en las obras piensa en dar de comer, que ciertamente Jesús también lo dice en el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer. Pero no solamente Jesús habla de la comida, del pan. Jesús, cuando dio de comer a los 5.000, les dio la palabra, les dio el Evangelio y les dio el pan material. Jesús, cuando habla de dar de comer, tuve hambre y me diste de comer, también está hablando del hambre de salvación que tiene la gente. Y sabemos que la mejor obra que podemos hacer es compartir el Evangelio. Y con esto me fui un poco de tema, pero les estaba diciendo que ese hombre, Jesús le dijo, por creer, y un creer verdadero, no fue un creer de la boca para afuera, sino que tuvo compunción, reconoció su pecado y predicó a Jesús el momento que pudo en ese ratito de la cruz. Jesús le dice, esta misma noche tú estarás conmigo en el paraíso. Eso los demonios no lo soportan. Que seres inferiores como nosotros a ellos, que seres de tan infinitamente sin intelecto, sin poderes como los que ellos tienen, vayamos a disfrutar de ese cielo que ellos han perdido, no lo soportan. Por eso este sacrificio, este olor del sacrificio de Cristo los hace desaparecer. Es el principio del camino de la liberación, está ahí en el sacrificio en la cruz de Cristo y que se renueva en cada Eucaristía. Dice en Tobías 6:9, en cuanto a la hiel, untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas, quedará curado. Son los dolores de Cristo en la cruz, son nuestro remedio sanador. Muy parecido a lo que dije recién, o sea, nuestra liberación y nuestra sanación están en la cruz de Cristo. Lo dice esto muy expresamente, también proféticamente, el profeta Isaías, cuando dice que por las llagas del siervo, si es sufriente por sus llagas, por sus cardenales, sus llagas, hemos sido sanados, hemos sido curados. Y a mí me impresiona que no dice vamos a ser sanados, o no dice seremos, no, dice hemos sido curados. Ya está la curación ahí. En las llagas de Jesús ya está nuestra curación. En los dolores de Jesús en la cruz ya está nuestra curación. Por eso muchos sacerdotes, me acuerdo hace muchos años, el padre Darío de Cancún, cuando hacía sus oraciones de sanación, lo hacía todo por las llagas de Jesús, de la corona de espinas, de las manos, del costado, de los pies. Así que realmente este camino de sanación y liberación está totalmente centrado en Cristo y en el sacrificio de la cruz en Cristo. Parece algo de perogrullo, pero el Señor parece que nos necesita repetirlo una y otra vez, que no andemos buscando cosas raras. No hay nada raro, ni hay nada mágico. Es el camino de encontrar a Jesús, de seguir a Jesús, de escuchar a Jesús, de dejarse sanar por Jesús. Pero es un camino en cada oración, cada mañana. Cuando vos tenés algo, se lo vas presentando al Señor, algo que necesitas que te libere. Y a veces necesitas un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, un año, el tiempo que se necesite. No hay apuro, el Señor te va sanando
y depende de la herida o depende de lo que necesitas liberarse, lleva bastante tiempo. Sí, hay que tener paciencia, pero sabemos que el final de ese camino, ¿cuál es? En el versículo 10 dice que cuando ya llegaron a la tierra de Media, cuando entraron a Media y estando cerca de Ecbátana, dijo Rafael al joven: hermano Tobías. Le respondió: ¿qué deseas? Contestó él: pasaremos esta noche en casa de Raguel. Es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Zarra. Aparte de ella, no tiene más hijos ni hijas. Tú eres el más cercano. Tienes más derechos sobre ella que todos los demás, y es justo que heredes la hacienda de su padre. La muchacha es prudente, valerosa y muy bella, y su padre la ama. Y añadió: es justo que la tomes para ti. Escúchame, hermano, yo hablaré esta noche al padre acerca de la muchacha para que te la conceda como prometida, y a nuestro regreso de Ragués celebraremos la boda. Estoy seguro de que Raguel no puede negártela, ni dársela a otro, pues se haría reo de muerte, según la sentencia del libro de Moisés, pues él sabe que te asiste el derecho a tomar a su hija por mujer. Así pues, óyeme bien, hermano, hablaremos esta noche sobre la muchacha y que la den como prometida. Y cuando volvamos de Ragués, la tomaremos y la llevaremos con nosotros a tu casa. Bueno, este texto está inmerso por supuesto, en el momento que se vivía. Recuerden que cuando habían venido tomado la tierra prometida, la tierra se había dividido en parcelas iguales para todas las tribus, y cada 7 años se volvía, por lo menos durante un tiempo, lo que alguien había perdido se volvía a restituir y se volvía a dividir toda la tierra como había sido dividida al principio. El tema es que iban teniendo hijos, iba creciendo la prole, y para que esas tierras no se perdieran de las tribus y se mezclara todo, había que casarse con gente de la misma tribu. Era así la cuestión. Entonces, por eso importancia de... habíamos visto en capítulos anteriores que el padre, antes de ir, le dice: mirá que es muy importante que no tomes hijas extranjeras, ni siquiera de otras tribus, sino que sean de tu familia. Cuando hablaban de familia, hablaban de la tribu, ¿no? No es que era la hermana, era las tribus. Podían ser primos, por supuesto, pero también podía ser un primo segundo, primo tercero. Así que está enmarcado el texto en esa cultura, ¿no? Y la importancia que esto tenía. Y eso era para la gente de aquella época, y lo que está resaltando este libro, que eso hay que mantenerlo y que es muy importante. Vamos entonces a ver qué nos dice hoy a nosotros este texto. Por supuesto, a nosotros no nos habla, no nos vamos a andar casando con los parientes, nosotros nos habla de otra cosa. Jesús nos devuelve nuestros derechos como hijos, como parte de su familia. El ángel le recuerda, el ángel, acuérdense que representa la voz de Dios, del Espíritu, la providencia de Dios y del Espíritu que nos va hablando, nos va recordando. Recuerden, Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo que les va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda las cosas de Dios. Entonces, Jesús nos devuelve nuestros derechos como hijos, como parte de su familia. El ángel le dice: tú tienes derechos, le comenta. Acuérdense cuando empieza el texto que leíamos arriba. Le dijo al joven: tienes más derechos sobre ella que todos los demás. Porque había todos unos derechos. Primero era tal pariente, después el otro pariente, después los derechos a desposar a una mujer, a pedirla por esposa. Tenían todos ellos determinado cómo debía ser, y el ángel le recuerda ese derecho, y Dios, en camino de sanación, nos viene a recordar a nosotros: tenés derecho a estar sano, tenés derecho a ser libre. ¿De qué manera? Y Dios lo va a determinar, Dios tiene su ley, pero vos tenés derecho a tener esa esperanza y a pedir y a buscar y a soñar con esas promesas de Dios que
promete sanarnos y nos promete liberarnos. Tenés derecho porque sos parte de la familia. Acá está el tema del bautismo. Por el bautismo pasamos a ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué podemos orar a Dios como Padre? No te digo sentados en nuestros derechos en el sentido de vos me debes algo. Dios no nos debe nada. Es nuestro Padre adoptivo, lo hacemos con humildad, pero también con el atrevimiento. Como María, cuando en Caná de Galilea Jesús le dice, mira, el Padre determinó otra cosa. Y María le dice, sí, pero vos sos hijo. Así que a vos te va a dar lo que... No lo dice, pero lo piensa. A vos te va a dar lo que vos quieras. Hagan lo que Él les diga que el milagro va a suceder. Pero no es el momento. Bueno, ese es un humilde y dulce atrevimiento de ser parte de la familia de Dios que tiene la Santísima Virgen María. Por eso es la más grande intercesora y será de todos los tiempos. Por eso los católicos le pedimos intercesión a María. Y eso nos recuerda al Señor que tenemos derechos. Es parte de nuestra sanación. Somos hijos. El hijo pródigo, acuérdense, cuando vuelve dice, yo no merezco ser hijo, ahora voy a ser un empleado. Y el padre le dice, yo te voy a sanar. Te mandaste macana, pero ahora te voy a restaurar. Traigan el vestido, que era el vestido no de un empleado, sino de un hijo, y el anillo. El anillo era del heredero, del hijo. Así que Dios no nos quiere como empleados. Obviamente cuando uno se manda macana, viene con esa humildad. Señor, no merezco. Pero el Señor nos va restaurando y nos va sanando y nos hace recordar que somos hijos. Amén. También nos sana y los libera para creer que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal, como dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el ángel les recuerda? Mirá que esta joven es hermosa, es prudente, es valerosa, tiene todas las virtudes, recuerda, y su padre la ama. Dios te recuerda, mirá que tengo cosas buenas preparadas para vos, cosas bellas, cosas valerosas, cosas virtuosas, cosas amables, situaciones, relaciones. Dios dice, te espera una familia bella, una familia valerosa. Lo podés aplicar a los hijos, lo podés aplicar a tu casa, lo podés aplicar a tu vida, lo podés aplicar a todas las cosas. Y a su vez vos para el otro. Dios no nos da porquería. Por eso siempre tiene que haber un trato con mucha ternura, dulzura y respeto entre toda la familia. Porque el otro es algo valioso, es algo bello, es algo prudente, es algo amable. Dios la ama a tu esposa, Dios lo ama a tu esposo, Dios lo ama a tu hijo. Aunque hoy esté hecho un cachivache, aunque esté metido en la droga, aunque te den ganas de matarlo a veces, detrás de todas las tonteras que esa persona hizo está la belleza, el valor, lo hermoso, lo virtuoso y lo amable que Dios tiene en esa persona. Eso, poder empezar a ver al otro de esa manera, nos sana. Y fíjense cómo nos sana y nos libera esa seguridad en que se cumplen las promesas de Dios. Le dice, por derecho no puede negártela. No tengas miedo, no te la puede negar, es tu derecho. Lo que la palabra de Dios nos promete, la salvación, la sanación y la liberación. Jesús dijo que vino para que tengamos vida y vida en abundancia, que vino a sanar a los enfermos y que vino a liberar a los cautivos. Es una promesa para vos. Tenés la seguridad y Dios no te la puede negar porque está en su palabra. Y no será para el otro, no para mí. Vos querés creer que no es para vos, es un problema tuyo. Pero acá el ángel le recuerda a Tobías y te está recordando a vos que no te la puede negar. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios mismo te hizo y Dios no se va a desdecir de lo que dijo. ¿Cómo pasó la hora? Ya nos quedan unos pocos minutos. Y recién estamos por el capítulo 14, por el verso 14. Bueno, vamos a apurar un poco la marcha. Tobías le respondió a Rafael, hermano Azarías, he oído decir que ha sido dada a 7 maridos.
y que todos han muerto la noche de bodas. Acá Tobías empieza a decir, sí, todo muy lindo lo que vos me decís, todo muy lindo lo que dice la palabra de Dios, todo muy lindo las promesas, pero la realidad es esta. He oído decir que esta mujer ya fue dada a 7 maridos y todos murieron la noche de bodas, que cuando entraban donde ella morían. También he oído decir, parece que estaba bastante informado, miraba los noticieros, he oído decir que había un coronavirus que los mataba, no, perdón, había un demonio que los mataba, así que tengo miedo. Eso no es para este tiempo, ¿verdad? Pues a ella no le hace ningún daño, porque la ama, pero al que intenta acercarse a ella, lo mata. Yo soy hijo único, y si me muero, haré bajar en tristeza al sepulcro por mi causa la vida de mi padre y de mi madre. Ellos no tienen otro hijo que le dé sepultura. Toda muy linda tu promesa, pero empezó a ir para atrás. Como nos pasa a nosotros. Yo te predico la palabra, viene otro te predica la palabra, viene alguien te hace sanación interior y nosotros, aleluya, lo que el Señor me dijo. Después vas a tu casa y empieza otra vocecita que te dice, pero mirá a tu esposa, es un desastre, te tenés que divorciar, pero mirá a tu hijo, entonces siempre tenés que matarlo, pero mirá, nunca vas a ser feliz, pero mirá, nunca te vas a casar, nunca vas a poder formar una familia, nunca esto, nunca lo otro, nunca te vas a sanar, nunca te vas a liberar de ese mal carácter, nunca te vas a liberar de ese espíritu de contienda que tenés, de ese espíritu maltratador, nunca te vas a sanar de tu tristeza, de tu viudez. Hay un montón, él le da un montón de cosas que eran reales. Los tipos habían muerto, los 7 maridos habían muerto. El demonio los mataba. O sea, no estaba diciendo algo que era mentira. Y estaba pensando, si a mí me pasa eso, me voy a morir y encima mi papá, mi mamá van a sufrir. Ya se hacía toda la película, ¿no? Ya estaba, ¿vieron cuando uno entra en eso? Y va a venir el coronavirus y me van a llevar a mí, y entonces mi esposa no la voy a poder ver, no nos vamos a poder despedir por el teléfono. Uno ya empieza a pensar lo peor. Ese camino no es de sanación, ¿verdad? Es otro camino. Debemos sanarnos de las palabras de incredulidad. He oído decir. ¿Qué vas a escuchar? ¿Lo que Dios dice o lo que dice el noticiero? ¿Lo que Dios dice o lo que dice el vecino? Yo no te digo que no veas el noticiero. Lo que te digo es que tu oído, tu fe, tiene que estar puesto en la palabra. Porque hay gente que la Biblia de ellos es el diario. El diario es para informarte, no es para creerle. Y para informarte teniendo dudas de todo lo que dice. ¿Por qué? Porque el que escribe se puede equivocar. Esa es una razón. El que escribe el diario puede dar una noticia que está mal porque se equivoca. Porque interpreta mal los hechos. Supongamos que es una persona que está diciendo algo que es verdad, pero lo está interpretando mal y te transmite su angustia, su interpretación. Y también hay personas que tienen malicia, desgraciadamente, también entre los periodistas, o que trabajan para ciertas personas que les pagan para que digan determinadas cosas. Porque la maldad del hombre existe y los periodistas no son sacerdotes que están predicándonos el evangelio, que siempre nos van a decir la verdad. A veces creemos más lo que nos dice un periódico o un noticiero que lo que nos dice alguien cuando nos predica. Porque creemos más la mentira muchas veces, o creemos más las malas noticias que la buena noticia. Pero Dios nos tiene que sanar he oído decir, no creas todo lo que escuches, no dejes entrar a tu corazón cualquier cosa que entre por tus oídos. Y hay oídos materiales y a veces es el oído interior, porque también Satanás viene a susurrarnos cosas al oído y nosotros tenemos que tener discernimiento y rechazar eso. Amén. Debemos enfrentar el miedo al fracaso. Todos han muerto y debemos liberarnos del miedo al obrar del demonio. Un demonio los maltrataba, Tiene miedo por lo que escuchó decir, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a los demonios y tiene miedo de fallarle a los padres. Miren todos los miedos que tenía este pobre hombre, todo lo que se tuvo que sanar. A veces tenemos esa cosa, una culpa, un miedo culpógeno de que vamos a fallarle a nuestros padres, que vamos a fallarle a nuestra familia, que no vamos a lograr.
Han puesto expectativas en nosotros de que seamos perfectos y no somos perfectos ni los vamos a hacer. Cuanto más años tenemos, esto uno ya más se va dando cuenta, para los más jóvenes que quizás todavía crean que pueden formar la familia perfecta, que pueden tener el matrimonio perfecto, que pueden... yo he visto jóvenes que andaban con los libros cristianos inclusive, que iban a criar los hijos perfectos. No, pues yo no voy a ser como vos, yo voy a criar, mi hijo no va a ser como el tuyo. Falta de experiencia. Los hijos son hijos y nosotros podemos darle lo mejor, y aunque le demos lo mejor nos vamos a equivocar. Y aunque le demos lo mejor sin equivocarnos, ellos toman decisiones. Miren, si Dios nos deja libre a nosotros, qué mejor padre, y nosotros nos mandamos macana, imagínense nosotros como padres que pueden esperar nuestros hijos. Y también se van a mandar macana. Pero también confiamos a nuestros hijos, a la gracia de Dios, y creemos que la salvación también es para ellos, porque para toda la casa cuando uno cree. Así que ahí está puesta toda nuestra confianza. A ver si continuamos con este capítulo 6. O me parece que no pasamos del capítulo 6, chicos. Es muy jugoso. Dice en el capítulo 6 que el ángel le respondió: ¿has olvidado las recomendaciones de tu padre? ¿Te has olvidado de la palabra de Dios que te mandó tomar mujer de la casa de tu padre? Escúchame bien, hermano. No tengas miedo a ese demonio y tómala. Sé bien que esta noche te la darán por mujer. Cuando entres en la cámara nupcial, tomas el corazón del pez y parte del hígado, lo pones sobre las brasas de los perfumes. Se difundirá el aroma y cuando el demonio lo huela, huirá y nunca aparecerá ya a su lado. Cuando vayas a unirte a ella, levántense primero los dos y hagan oración. Y supliquen al Señor del cielo que se apiade de ustedes y los salve. Y no tengas miedo, porque para ti está destinada desde el principio. Tú la salvarás, ella se vendrá contigo y te aseguro que te darán hijos que serán para ti como hermanos. No te preocupes. Cuando Tobías oyó las razones de Rafael, y que era hermana suya, del linaje de la casa de su padre, se enamoró de tal modo que se le apegó el corazón a ella. Hermoso todo lo que tiene este texto. Para sanar los miedos, le recuerda las recomendaciones del Padre Dios, las recomendaciones de la palabra. Para sanarnos una y otra vez tenemos que volver a escuchar la palabra, las promesas de Dios y estar firmes en esa palabra, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos promete, y que nadie te mueva. El que construye su vida sobre los sentimientos, sobre las situaciones, pone la confianza en el dinero, pone la confianza en la psicología, pone la confianza en métodos humanos, de liderazgo, de no sé qué, construye sobre arena. Y esa casa se va a caer. La casa tiene que estar construida sobre la palabra de Dios, que es lo único que no cambia. Amén. No tener miedo de los poderes del mal. No le tengas miedo, le vuelve a decir. Dios nos infunde a través del Espíritu Santo un valor para combatir espiritualmente con los poderes del mal. Si vas a tener una familia, vas a tener que combatir por esa familia. Y va a haber momentos de tu vida donde Satanás va a querer destruir tu matrimonio, va a querer destruir tu relación con tus hijos, y vos vas a tener que luchar. No tengas miedo. Tenés la autoridad espiritual para sacar a tu familia adelante y vencer a todos los demonios que quieran venir a separar, a robar, a matar y a destruir. Los demonios son dispersados con la oración, como hijos en el Hijo. Acuérdense, las brasas, Él dice que ponga sobre las brasas el hígado del pez y el corazón. Ese es Jesús. Es la oración hecha en el nombre de Jesús. Jesús dice, lo que pidan en mi nombre lo conseguirán. Cuando nosotros oramos por nosotros mismos, nuestra oración no va a ninguna parte. Cuando oramos en el nombre de Jesús, es decir, como si nosotros fuéramos Jesús, con la autoridad de Jesús, salvados por Jesús, redimidos por Jesús, como hijos, cuando nosotros vamos a orar, el Padre no nos ve a nosotros, lo ve a Jesús orando en nosotros. Eso es orar en el nombre de Jesús. Eso es adorar en el nombre de Jesús. Eso es quemar el perfume en las brasas. Es decir, una vida entregada a Dios, como dice San Pablo,
Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Cuando Cristo empieza a vivir en vos, porque la palabra se te mete adentro, el Espíritu Santo te llena y empezás a parecerte, a hablar, a pensar y a amar como Jesús. Un poquito, no te digo todo. Eso es empezar cuando la oración se te mete adentro del corazón y te cambia el corazón, empieza a manar de vos ese olor a Jesús. Eso se realiza a través de la transformación que el Espíritu Santo hace cuando oramos, cuando recibimos los sacramentos. Pero en definitiva es por la oración, también los sacramentos, pero recibidos en oración. Esa conexión con Dios. Eso hace que los demonios sean dispersados. Los demonios no pueden con ese Cristo que está vivo en nosotros. Amén. Y la oración en familia sana a la familia. Dice, antes de unirse, júntense y hagan oración. Muchas veces necesitamos orar juntos, orar los unos por los otros, orar por la familia. Esto también es parte de la sanación y salvación de la familia. En el matrimonio tenemos el propósito, Él le dice, ve, cásate y tú la salvarás de ese demonio, la salvarás de la tristeza, la salvarás. Qué hermoso lo que le dice el Señor. Vos estás para salvar a tu esposa. Y a la esposa le diría lo mismo, vos estás para salvar a tu esposo. El matrimonio tiene ese propósito y esa finalidad. Una de las cosas, la más importante que tenemos en la vida los esposos para hacer, es promover, ayudar a la salvación del otro. ¿Cómo? Con amor, con buen trato, con oración, con ejemplo, con ternura, estando al lado del otro cuando lo necesita. Somos un elemento que al otro le da esperanza, le remite a Dios que ama, a Dios que es Padre, a Dios que abraza, a Dios que no nos abandona, que siempre está a nuestro lado. Amén. Por eso el compromiso es hasta que la muerte lo separe, porque cuando uno se separa de la muerte, el otro ya no puedes hacer más nada para salvarlo. Aunque supongo que primero se va al cielo, seguirá intercediendo por el otro. Y el que se queda acá, si el otro no entró al cielo y quedó en el purgatorio, también podrá orar para que termine de entrar al cielo. Pero esto es hermoso que está dicho en el libro de Tobías. Y las promesas de Dios son puro amor hacia nosotros. Dice, cuando escuchó las promesas de Dios, cuando se le mete, cuando viene el Espíritu Santo y te mete la promesa, porque ese no es una cuestión humana de me lleno la mente de una forma mecánica. Es el Espíritu cuando uno lee las Escrituras, ora, estudia la palabra, escucha la homilía, se te va metiendo adentro la palabra, se te va haciendo carne y te enamorás de la vida, te enamorás de tu esposa, te enamorás de tus hijos, te enamorás del matrimonio, te enamorás del servicio que el Señor te da en la iglesia, te enamorás de Dios, te enamorás de la oración, de esos momentos que estás a solas con el Señor, te enamorás de la palabra de Dios. Las promesas de Dios son puro amor y nos hacen enamorarnos de las cosas de Dios. Tremendo todas estas cosas que el Señor nos está diciendo. Ya sería la hora, pero yo no sé qué piensan ustedes si seguimos un par de minutos más y terminamos con el capítulo 7, que es más cortito, porque si no, ¿les parece? No sé, ahí en los comentarios si se aguantan unos minutos más, unos 10-15 minutos más, y hoy la hacemos un poquito más larga. Espero que sí, que no se empiecen a ir. No mucho porque hay que ir a comer, hay que preparar la comida, así que no. Igualmente si alguno se tiene que ir, bueno, no hay problema, después lo puede ver por YouTube o lo puede ver acá mismo en Facebook, queda grabado. Seguimos con el capítulo 7. Dice, ya convencido, vino Tobías. Cuando entraron en Ecbátana, dijo Tobías: hermano Azarías, guíame en derechura a la casa de Raguel, nuestro hermano. Lo condujo a la casa de Raguel, lo encontraron sentado en la puerta del patio. Lo saludaron ellos primero y él les contestó: mucha dicha les deseo, hermanos, y en buena salud vengan. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer Edna:
¿cómo se parece este muchacho a mi hermano Tobit? Edna les preguntó, ¿de dónde son, hermanos? Respondieron, somos los hijos de Neftalí, de los deportados de Nínive. Le dijo, ¿conocen a Tobit, nuestro hermano? Ellos le contestaron, sí, lo conocemos. Está bien, vive y está bien. Y Tobías añadió, es mi padre. Raguel se puso en pie de un salto, lo besó entre sollozos y le dijo, bendito seas, hijo, tienes un padre honrado y bueno. Qué grande desgracia haberse quedado ciego un hombre tan justo y tan limosnero. Y echándose al cuello de su hermano Tobías rompió a llorar. También lloró su mujer Edna y su hija Sara. Bueno, acá vemos los efectos de la sanación que ya empiezan a mostrarse en Tobías. Él le dice, llévame derecho a la casa, no demos vuelta, quiero ir derecho a hacer lo que tenemos que hacer, a cumplir la voluntad de Dios, a que mi vida se sane y que todo lo bueno venga. Con la mente en cumplir la voluntad de Dios para su vida. Guíame prontamente. Señor, ya no quiero perder tiempo, no quiero estar dando vueltas con esto más. Ese es un signo de que Dios te empezó a sanar. Ya tomar el toro por las astas y que esto se resuelva. Eso es bueno. Con la conciencia de ser familia de Dios. Ya mi familia no es un desastre, ya mi familia no es cualquier cosa, siempre somos así. No, somos los hijos de Neftalí, es una tribu de Dios, somos hijos de la promesa, somos del pueblo elegido. Ya empieza a tener una conciencia distinta, ya no dice, y somos cualquier... No. Somos de los hijos de Neftalí, conciencia de ser familia de esa familia. Tu familia es familia de Dios, viene de Dios y es para Dios. Aunque hoy esté media rota, media descangallada, así es, vos lo tenés que empezar a sanarte y convencerte de eso. Con la historia del dolor y del fracaso asumida. Sanarse no es pensar que somos perfectos, que no nos va a pasar nada, que no tenemos nada, que somos todos la familia Ingalls. Aunque a la familia Ingalls le pasó de todo, ¿no? Somos de los deportados de Nínive, es decir, tiene su historia. Haber sido deportado no es nada fácil. Que un ejército te lleve de tu pueblo, te saquen todo, de tus costumbres, de tu templo. No lo dejaban adorar a Dios, no podían adorar a Dios porque el templo estaba en Jerusalén, lo habían destruido igualmente. Así que tremendo. Asumir el dolor y el fracaso también es un signo de que haberse empezado a sanar. Yo asumo las cosas malas de mi familia, asumo lo que traigo que es mal. No tengo que estar mostrando una careta de que todo es perfecto, de que mi matrimonio es perfecto, de que mis hijos son perfectos. No. Mirá, vengo de allá, vengo del infierno, vengo de los problemas, pero soy de la tribu de Dios. Amén. Y con el consuelo que viene de Dios, porque cuando uno se pone a cumplir la voluntad de Dios, cuando uno tiene conciencia de ser familia de Dios, cuando uno asume los dolores y cuando uno asume, la bendición familiar, le dice este hombre que los recibe, que era familiar del padre, le dice, es honrado y bueno. También se asume el legado de lo bueno de la familia, porque a veces hablamos de sanación intergeneracional y parece que siempre en la renovación estamos orando por los antepasados que nos dejan cosas malas. Tenemos que orar para liberarnos de mi papá, para liberarnos de mi mamá, para liberarme. Y yo digo, yo también tengo que asumir, dar gracias y valorar el buen legado familiar. ¿No tenés nada bueno que te hayan dejado tus antepasados? Yo tengo muchas cosas buenas. Y espiritualmente sé que muchas cosas que tengo han venido por mis antepasados. A un antepasado dice que hasta la séptima, que no sé cuántas generaciones para atrás, yo debo haber tenido antepasados santos que me deben haber legado algo bueno, porque ¿de dónde me viene esta gracia? ¿De dónde me vienen estas cosas a mi familia? Tienen que haber venido de algún antepasado. Eso también se asume. Eso también es buenísimo. Sanarse y tener conciencia de esas cosas. Y también ver cómo eso trae consuelo. Dice, cuando él le dice esto, cuando él viene, toda la familia esta a la que él va a visitar, él que ya había empezado a sanarse, trae sanación a esos familiares. Empiezan a llorar. Es un llanto de consuelo, es un llanto de sanación. Hay llantos que son inútiles porque son llantos pura angustia, pero cuando uno llora en la presencia de Dios, cuando uno llora en
en el pecho de Dios, no en el muro de los lamentos, la llorada, la llorería, no. Cuando uno llora en la presencia de Dios es sanador, como les sucede a ellos, ¿no? En este texto. Dice en el verso 9 al 11 que después de lavarse y de bañarse, se pusieron a comer. Tobías le dijo entonces a Rafael: hermano Azarías, dile a Raguel que me dé por mujer a mi hermana Sarra. Al oír Raguel estas palabras, dijo al joven: come, bebe y disfruta esta noche, porque ningún hombre hay fuera de ti que tenga derecho a tomar a mi hija Sarra, de modo que ni yo mismo estoy facultado para dársela a otro, si no es a ti, que eres mi pariente más próximo. Pero voy a hablarte con franqueza, muchacho. Ya la he dado a 7 maridos de nuestros hermanos y todos murieron la misma noche en que entraron donde ella. Así que, muchacho, ahora come y bebe y el Señor les dará su gracia y su paz. Pero Tobías replicó: no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Raguel le dijo: está bien, a ti se te debe dar, según la sentencia del libro de Moisés, y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. A partir de ahora tú eres su hermano y ella es tu hermana. Tuya es desde hoy y para siempre. Que el Señor del cielo los guíe a un buen fin esta noche, hijo, y les dé su gracia y su paz. ¿Vieron cómo cambió este muchacho? La sanación. Desde ser titubeante ahora empieza: no, pará, lo quiero y lo quiero ya. Cómo va cambiando la conciencia del sanado. Primero con la conciencia de necesitar, sigue esta sanación, de ser lavados, de lavarnos del pecado y del dolor. Se lavan y se bañan. Lavarse y bañarse. Necesitamos ser perdonados, necesitamos lavarnos de nuestros pecados. El pecado deja muchas cosas en el corazón. Necesitamos sanarnos de las consecuencias que deja el pecado. Para eso tenemos también, acá aparece ese lavarse y bañarse, otro sacramento que es la confesión. Más allá de pedirle perdón a Dios, que también Dios nos va lavando y nos va bañando cada vez que le pedimos perdón, y se completa en nuestra iglesia con ese hermoso sacramento. Fíjense todo lo que aparece en este texto, con el poder de la intercesión. Le dice a Rafael, primero no le habla directamente, se dirige a Rafael y dice: decile que me dé lo que yo quiero. Eso es la intercesión. Rafael ahí representa a Jesús, al que nosotros le decimos decile. En realidad todo lo que recibimos nosotros es por intercesión de Jesús. Y los demás intercesores que tenemos, desde la Virgen María para abajo, todos interceden ante Jesús. Pero es esa figura de otro que hable en nombre tuyo. Eso también es parte de la sanación. Que otros oren por nosotros. Para sanar nuestra familia, liberarnos, necesitamos la intercesión de Jesús delante del Padre, por supuesto, y de otros hermanos y hermanas que oren, rueguen, para que se nos dé aquello que estamos esperando. Dios escucha cada oración y responde. Raguel, él le estaba hablando al ángel, que él no sabía que era un ángel, pero Raguel escucha aún que le estaba hablando al ángel. Dios, vos estás pidiendo intercesión, pero Dios ya está escuchando tu oración. Amén. Y Dios no nos oculta la cruz del camino que nos lleva a la resurrección. Jesús nunca ocultó, dijo: el que quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. Es la cruz de la sanación y de la liberación. Toda nuestra vida nos vamos sanando y liberando y transformando, y tenemos que afrontar nuestras oscuridades, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras angustias. Va a haber cosas difíciles en el camino, va a haber cosas que no nos gusten. La abuela dice: mirá, yo te voy a dar lo que vos me pedís, pero mirá que vas a tener que enfrentar, que si te vas a casar, vas a tener hijos, no va a ser todo color de rosa. Vas a tener que enfrentar situaciones que quizás no te guste afrontar. Hay peligros. Dios no nos dice, no nos promete un futuro donde no, aleluya y hermano, y tendrás victoria y no te pasará nada. Si alguien te predica eso, salí corriendo para el otro lado, no es la Biblia. Hay gente que se la pasa, toma todos los versículos positivos y se la pasa recortando esos versículos y los repite y dices: tú tienes esto en la mente, hermano, hermanos sobre todo de otras iglesias y algunos católicos pocos,
carismáticos que copian esa teología de que está todo bárbaro, está todo perfecto. Cuidado, no está ni todo bárbaro, ni todo perfecto, ni todo va a ser lindo. Es muy lindo escuchar eso, pero no es el Evangelio. Jesús mismo dijo otra cosa y vivió otra cosa. Y el discípulo no es más que su maestro. Tenemos que afrontar nuestros dolores, nuestras cruces. Y Dios, cuando oramos, nos presenta y nos trae esas situaciones para que las asumamos. Amén. Y fíjense lo que le dice, ¿no? Parece que le estuviera negando. Dice, no, mirá, pero puede pasar tal cosa. A veces Dios mismo, como que parece que nos pone una cosa, nos pone un freno. Y fíjense lo que hace Raguel. Dice, no comeré y no beberé hasta que me des lo que te estoy pidiendo. Eso representa el ayuno. Cuando para sanarnos y liberarnos muchas veces, sobre todo para la liberación o para sanaciones profundas, necesitamos no solo la oración, no solo la intercesión, sino el ayuno. El ayuno es un combate espiritual. No comeré y no beberé hasta, me voy a quedar acá hasta que no me responda, yo no me muevo de acá y no voy a comer, no voy a ver, hacer huelga de hambre. Y lo estoy diciendo de forma chistosa, pero tiene ese sentido. Tiene el sentido de que es algo que te importa y que no te vas a mover y que vas a hacer todo lo que haya que hacer y hasta que esto se te dé. Y recibiendo el poder de las bendiciones divinas para tu vida, porque le dice el hombre, está bien, pará, no es necesario que te mueras de hambre, te la voy a dar por mujer. Y le pido a Dios, y le pido, dice, que seas bendecido y que sean felices, le dice Raguel. Bueno, y ya con esto ya vamos a estar terminando. Ya nos pasamos un poquito más de lo que les dije, pero bueno, discúlpenme. Le dice, ya con esto terminamos. Llamó Raguel a su hija Zarra. Cuando ella se presentó, tomó de la mano y se la entregó a Tobías diciendo, recíbela pues se te da por mujer, según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala con bien a la casa de su padre, y que el Dios del cielo los guíe en paz por el buen camino. Llamó luego a la madre, mandó a traer una hoja de papiro, redactó el contrato matrimonial con el cual se la entregó por mujer, conforme a la sentencia de la ley de Moisés, y acabado esto, empezaron a comer y a beber, y Raguel llamó a su mujer Edna y le dijo, hermana, prepara la otra habitación y lleva ahí a Sara. Es Dios quien nos ha entregado nuestra familia. Él se la entregó, es Dios quien ha entregado la familia. Y es un sacramento que trae derechos y obligaciones, ¿sí? Le dice, según la ley, llévala. Según la ley, hay una ley de Dios que le va a dar derechos y obligaciones. Uno tiene en la familia, como padre, como madre, como esposo y como esposa, derechos y obligaciones que tomamos delante de Dios. Por eso le dice que Dios los guíe. Hay una bendición poderosa que trae este unirse delante de Dios, que es la guía de Dios. Y todo esto es sanación que Dios nos ha dispuesto en el sacramento del matrimonio. Saber que Dios nos entregó al otro, que no es algo que nosotros hicimos porque quisimos. Está dentro de la voluntad de Dios. Dios te entregó a esa mujer te entregó a vos como esposo, y a esos hijos te los entregó como hijos para que los cuides, y a vos como hijo te entregó esos padres. Está la voluntad de Dios detrás de la familia. Por eso Dios no admite el divorcio, aunque ya sabemos dolorosamente que muchas veces, por diferentes situaciones que no vamos a hablar ahora porque es muy largo, se produce esto en la vida de las personas, pero eso no estaba en el plan de Dios original. Estaba la conversión, la sanación, la liberación de esa familia para que llevaran a bien y se amaran y se salvaran mutuamente. Hay una bendición poderosa que nos une delante de Dios, que Dios los guíe. Y hay una alianza de los esposos con Dios. Redactó el contrato matrimonial, le redacta el contrato. Es un
es una alianza delante de Dios. Dios se compromete a darnos todo lo necesario para llevar adelante ese matrimonio, y nosotros nos comprometemos a poner todo lo necesario de parte nuestra para llevar adelante esa familia. Y Dios nos da tiempos de alegría, terminando ya con esto, en medio de los problemas. Dice que empezaron a comer y a beber. El padre de él seguía ciego, ella seguía, la chica, con el miedo de que se le muriera el octavo marido, pero Dios nos da tiempos nos refresca el alma, el corazón, aún en medio del camino, en medio de la sanación. Ese comer y beber quiere decir que Dios nos sana, nos libera, nos da vida, aún en medio de los tiempos de dolor y de muerte. Estoy perdido, chicos, porque perdí el cursor de la computadora, por eso estoy mirando para todos lados. Ahí lo encontré, para ir ya cerrando. Bueno, se nos hizo tarde, discúlpenme, pero bueno, pensé que iba a ser más corto, pero se hizo largo. Espero que les haya sido de bendiciones. Compártanlo con otros para que haya más gente que se bendiga. Compártanlo en su muro. También les recuerdo, por si tienen personas que no tienen Facebook, que en mi canal, ahí arriba el canal se llama igual, Ferreira OK de YouTube, o esta página de Facebook. Van a encontrar, yo ahora no, pero mañana ya lo subo al canal de YouTube. Estaba por hacer la transmisión en vivo en simultáneo los dos, pero bueno, todavía estoy aprendiendo y no me animé a tanta tecnología. Así que bueno, que sean bendecidos, que tengan una linda noche y nos encontramos la semana que viene. A ver si ya les prometo que la semana que viene ya terminamos con el libro. Si no, se va a hacer eterno. El viernes que viene a las 7 de la tarde terminamos. Y si quieren en los comentarios, si tienen ganas de estudiar otra cosa, de algún tema bíblico, de algo que les interese, que podamos ir, así yo ya lo voy orando y lo voy preparando, y no sé cuándo lo iremos haciendo, si es que hay interés. Seguramente, espero que sí, que haya gente interesada en seguir estudiando la palabra de Dios. Vayan haciendo sus propuestas en los comentarios del video. Chao, bendiciones, y nos vemos el viernes que viene, y que tengan un hermoso y bendecido fin de semana.